hace. No, no, sí, sí, por eso, te quería aprovechar que estás vos para confirmar, digamos. Digamos, ¿cuál es no, a ver, ¿cuál es la situación? Yo les explicaba la otra vez que en el caso de la ampliación anterior a la sentencia, la circunstancia 538 no me dice que yo debo notificar. De hecho, me habla de que no debo retrotraer el proceso. Con lo cual, si yo amplío la ejecución antes de la sentencia por el 538, pero ya intimé de pago, parecería que el 538 me dice, bueno, automáticamente no hay, digamos, notificación porque yo no puedo retrotraer. Distinto en el Código Nación, que me dice que ya sea con anterioridad a la sentencia o con posterioridad a esta, la realidad es que me dice que siempre tengo que librar un mandamiento de intimación. En este caso no me lo dice, pero aún así, lo que se estila, o lo que los jueces estilan es, antes de la sentencia de trance y remate, si se amplío la ejecución, se hace una notificación. Y obviamente va a ser por cédula, porque todavía, digamos, no está dictada la sentencia y no tengo domicilio constituido en los estados juzgados si no se presentó el ejecutado. Bien, ¿y Si posterior? es posterior a la sentencia, ahí tengo dos circunstancias. Si se presentó el ejecutado y constituyó domicilio, sí, la notificación va a ser por cédula al domicilio constituido, electrónicamente, obviamente. Si no se presentó, esa notificación es Ministerio Ley, no es ya por cédula ni al domicilio electrónico ni al domicilio real. Es directamente Ministerio Ley porque se hizo efectivo el apercibimiento del artículo 41, tiene constituido domicilio en los estrados del juzgado, con lo cual todas las notificaciones se hacen vía Ministerio Ley. Te Distinto agradezco. también, distinto también en Nación. En Nación, sea uno u otro caso, el Código Nación establece que siempre se debe librar mandamiento de intimación de pago. Bien. ¿A través del mismo por notificación por cédula o por mandamiento? Por un... Mandamiento de intimación, no cédula. Mandamiento de intimación. Bien, bien. Gracias, muchísimas gracias. No tiene por qué. A ver qué me preguntaba acá Evangelina Maldonado. Buenas tardes, doctor. Quería hacerle una consulta. Si un locatario deuda varios meses y se presenta a abonar un mes, ¿se computa el más antiguo? El deudor no tiene potestad alguna, ¿verdad? No, en ese caso, Evangelina, es incorrecto. No es como expensas. La deuda de alquileres en realidad es una única obligación dividida mes a mes, pagadera mes a mes. Con lo cual, si un locatario debe muchos meses y quiere venir a pagar, la deuda, para imputarla correctamente, se debe imputar al periodo más viejo, al más viejo adeudado. Distintos en expensas, que los periodos son independientes uno de otro, con lo cual cuando tengo un periodo de expensas que no está vencido, yo puedo ir a pagarlo sin ningún inconveniente y pretender que se me impute mi pago al periodo de expensas último, que no es el que no está vencido. No sé si quedó claro. Perfecto, doctor. Era la duda que tenía y era así como lo había entendido. Gracias. ¿Te puedo hacer otra breve así de un minuto? Sí. Alquileres, contrato de locación sin firma certificada, solamente que reconozca la firma en el contrato, nada más el locatario, no tiene que además agregar, exhibir el último recibo de pago ¿Sí? como si fuera, las dos cosas. Las dos Perfecto, cosas. Uh-huh. bien, bien, bien. Gracias. Bueno, arrancamos con la clase de hoy. A ver, ya hay 100 personas. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿La forma del escrito de ampliación es igual al de la demanda? Gracias. No, Micaela, estoy en deuda. Yo les estoy debiendo ahí, el escrito que les dije que les iba a pasar. Ahora, cuando apenas terminamos, ya se los mando. A ver si se los puedo mandar por acá. Por acá se puede mandar, ¿no? Ahora. Puede compartir archivos en el chat. Sí. Eso que parece tan fácil. No sé. No sé. Bueno, ahora lo vemos. No sé cómo es. A ver. Al abrir la ventanita del chat, abajo dice a quién le va a enviar el mensaje y tiene un iconito que dice archivo. Al entrar ahí ya entra a sus carpetas y comparte.
supongo. Claro, me falta ese iconito para el archivo. Bueno, ahora después me fijo bien. A ver. No, me pone guardar el chat, participantes, todo en público, anfitrión. Ah, ahí está, ahí está. A ver. Ahí estoy, ¿eh? Tu. A ver si tengo por acá uno medio rápido, porque así no perdemos tiempo. Esperen. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo busco por el buscador y después se los adjunto. Espérenme. Bueno. Bien. Ahí estamos, ¿eh? Aguánteme un segundo más. Ahí está. Ahí les llegó. Sí, perfecto. Gracias. Bien, sabemos la teoría, pero faltaría una guía de cómo plantear el reclamo en práctica. Sí, perfecto. Sí. Que no sé qué es, Miguel Acosta, ¿a qué te referís con que sabemos la teoría? Me encanta que sepa la teoría, o sea, es un buen mensaje. No, doctor, me refería a que sabemos la teoría de la ampliación de la demanda, pero, no sé, en mi caso por lo menos, pero cómo plasmarla en la práctica, el encabezado, si lleva sumario, si hay que invocar nuevamente. Ahí está, te los la acaba de condición mandar Miguel. Miguel, te listo. acabé de mandar, listo. Perfecto. La respuesta resuelta. Gracias, profe. Bueno, vamos con el tema del día, inhabilidad de título. ¿Sí? Ustedes más o menos saben, ustedes van siguiendo el cronograma, ustedes tienen el cronograma de cómo vienen los temas. No, sé que termina en subasta, dijeron. No. Ustedes fíjense que en el campus hay uno de los archivos que es todo el cronograma de cómo vamos dando los temas nosotros. Con lo cual ustedes saben. Los archivos tienen número, tema 11 y eso, por ahí. Claro, también. Por ese sentido. Pero además, digamos, ustedes van viendo
como eventualmente, bueno, ahí Rebeca me dice, sí, está el cronograma, ustedes saben que la semana pasada dieron tales excepciones y que hoy yo iba a dar inhabilidad de título. La idea de eso es que justamente ustedes, yo siempre le reitero lo mismo, la idea de que ustedes tengan las clases en forma teórica, como dijo Miguel, es darle un poco de practicidad a la parte, a la conversación que tengamos en forma presencial como es ahora, o a través de virtual, mejor dicho, como es ahora, porque el tiempo es medio escaso y entonces muchas veces no nos alcanza. Pero bueno, hoy el tema es inhabilidad de título, no sé si lo sabían o no, pero hoy inhabilidad de título. Para que ustedes tengan idea, el tema de inhabilidad de título, que yo se lo tengo que tratar de dar en 1 hora y media, para el doctor del Cerro generó un libro, escribir un libro. O sea, lo que yo tengo que dar en 1 hora y media, el doctor José Manuel del Cerro hizo un libro de casi 300 páginas. Imagínense que lo que podemos ver o lo que podemos dar nosotros es bastante escueto a comparación de lo que es el tema en realidad y la profundidad del tema. Pero bueno, nada, la idea que es, como es una excepción de las más importantes, la idea es que hoy tratemos de dar lo más que podamos, hacemos como el otro día, mañana por ahí nos tomamos una primera media hora, 20 minutos, como para que seguir desarrollando un poquito el tema y por ahí alguna pregunta, y seguimos con las otras excepciones. ¿Les parece? Yo siempre digo lo mismo, y siempre trato de explicar lo mismo. Esta va a ser la primera excepción que yo les doy a ustedes. Y cuando yo hablo de excepciones, yo siempre digo y trato de explicar una cuestión que es muy importante. ¿Que cuál es? Para que ustedes puedan aprender bien excepciones, tienen que saber bien los requisitos de cada título ejecutivo. Si ustedes conocen los títulos ejecutivos y los requisitos legales de los títulos ejecutivos, más allá de que ustedes vieron que tenemos unos requisitos procesales, que son los que establece el 518, después tenemos requisitos del derecho de fondo, que está dado por cada una de las normativas, que por ahí regula el título en particular. Por decirle, el decreto 5965, el que regula el tema del pagaré, la ley 24452 me regula el cheque, tenemos el 2048 que me regula las expensas, tenemos el 1406 que me regula el certificado de cuenta corriente bancaria. Entonces, cada uno de estos requisitos, complementado con el derecho de forma, que es el código procesal, hace que tenga esa situación de conocer cómo debe ser cada título ejecutivo. Si yo conozco qué requisitos debe contener un título ejecutivo, cualquier falencia de estos me genera, ¿qué cosa? La posibilidad de defensas que en este caso se canalizan a través de las excepciones. ¿Estamos? Y la realidad es que yo cuando hablo de inhabilidad de título, yo creo que la inhabilidad de título envuelve a todas las excepciones. Si un título está pago, en realidad es inhábil. Nada más que se canaliza a través de la excepción de pago. Pero en realidad es inhábil ¿para qué? Para que yo pueda reclamarlo ejecutivamente. Evidentemente es inhábil, pero no se canaliza a través de la inhabilidad. Con lo cual yo siempre hablo de la inhabilidad en un contexto genérico como una excepción que en realidad puede ser abarcativa de todas, más allá de que no todo se canaliza a través de la inhabilidad de título. Y en realidad y en virtud de todo esto que estamos hablando, y la situación que uno tiene que tener en cuenta, es que el Código de Procedimiento no me establece un concepto de inhabilidad de título. No, yo no tengo el concepto de inhabilidad de título como tal, un concepto definido de qué es la inhabilidad de título y demás. Sí sabemos que está en el 542, inciso cuarto, que me habla de falsedad e inhabilidad de título. Falsedad creo que la vieron el otro día, ¿no? Con Leandro. ¿Vieron falsedad? Sí. Obligatoria. Sí. Bien, ¿vieron falsedad? Bueno, ahora tenemos que ver la segunda parte, que es la parte de la inhabilidad. Y la segunda que dice que se deberá fundar o se limita a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que ¿cuál es? Cuando estamos dentro de lo que es la inhabilidad, digamos, tenemos que tener en cuenta que cuando un título no es hábil, su contracara es que es inhábil.
Es muy sencillo. Parece tonto, pero es así. Primera cuestión. La segunda cuestión, ¿cuál es? Que me lo dice el 542, inciso cuarto, el 544 del Código de Nación. ¿Qué me dice? Mirá, vos podés discutirme o podés plantearme todo lo que quieras relacionado a las formas extrínsecas del título. Ahora vamos a ver lo que son. Lo que no podés es adentrarte a la causa de la obligación. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos dentro de un proceso que no admite la discusión de la causa. No estamos en un proceso con amplitud probatoria, estamos en un proceso limitado en cuanto a causas, limitado en cuanto a algunas circunstancias que no pueda ordinarizar el proceso. La tendencia o lo que se pretende es que no se ordinarice el proceso. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Entonces, si yo tengo que ver cómo plantear una excepción de inhabilidad de título, lo primero que tengo que ver es, bueno, a ver, ¿qué tiene que tener un título para ser hábil? Si yo sé que tiene que tener un título para ser hábil, si me falta alguna de estas circunstancias, será inhábil. Lo que acabamos de decir y que les dije que parece algo tonto. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como cuestiones de forma, y lo que me establece el 518 es, bueno, en el título del título me tiene que surgir ¿qué? Y un sujeto activo y un sujeto pasivo. Fundamental. Después, ¿qué más me tiene que surgir? Y una obligación de dar sumas de dinero. No puede haber una obligación de hacer o de no hacer. Estamos hablando de una obligación dineraria. Y además, esta suma de dinero debe ser líquida o fácilmente liquidable. Entonces, esos son mis tres primeros requisitos que todo título ejecutivo, independientemente de las cuestiones particulares que deba tener cada uno, deben tener un sujeto activo y un sujeto pasivo, un legitimado activo y un legitimado pasivo. Se debe tratar de una obligación de dar sumas de dinero, no puede ser el otro tipo de obligaciones, de hacer o no hacer. Y además debe contener una suma líquida o fácilmente liquidable. Esto es la base de cualquier título ejecutivo y que empieza a darle forma a lo que es esta defensa de excepción de inhabilidad de título. ¿Por qué le empieza a dar forma? Porque si el título no tiene un legitimado activo, entraré dentro de lo que es la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación activa. Si a su vez el título no tiene un legitimado pasivo, o el legitimado pasivo está equivocado, o no es el legitimado pasivo el correcto, entraré dentro de lo que es la inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva. A su vez, si no se trata de una suma de dinero, de una obligación dineraria, y además esa suma de dinero no es líquido, fácilmente liquidable, entraré dentro de lo que es una excepción de inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación, o llamada inhabilidad de título por falta de exigibilidad de la obligación. Es lo mismo de cualquiera de las dos maneras. Y con esto les adelanté algo que íbamos a ver después, o que vamos a ver después, que es que esta inhabilidad de título la podemos canalizar a través de esos tres puntos. Falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y inexigibilidad de la obligación. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Vamos bien. Perfecto. Ahora bien, luego tenemos requisitos de admisibilidad de la excepción. Después vamos a ver cada uno y fíjense que en el transcurso de la clase vamos a ir viendo, a su vez, con eso vamos a ir viendo en cada uno de los títulos un poquito desarrollando esta excepción. Pero después nos vamos a adentrar a la excepción propiamente dicha, canalizada en cada uno de los títulos ejecutivos que estuvieron viendo en la primera parte de la cursada. Tenemos las condiciones de admisibilidad. Las condiciones de admisibilidad es, a ver, ¿qué puedo discutir? Hablábamos de estas formas extrínsecas. ¿Qué son las formas extrínsecas? Pero además, un requisito de admisibilidad es, como todo excepción, es en qué plazo la puedo oponer, de qué forma, cuáles son los hechos que tendré que desarrollar, cuál es la prueba. Si bien
si bien no es en esta bolilla, por decirlo de alguna manera, en este tema, la cuestión probatoria, vamos a ir viendo, vamos a ir echando algunas cuestiones. No se olviden que después de dar excepciones, empezamos con la parte de prueba del proceso ejecutivo, y ahí es donde vamos a ver la prueba puntualmente de las excepciones y demás, en donde desarrollamos bien cada uno de los medios probatorios. Pero le decía, bueno, a ver, ¿qué son las formas extrínsecas? Yo puedo discutir las formas extrínsecas, me dice el 542. Y bueno, el primero es el cumplimiento de las normas de fondo, como les decía. O mejor dicho, primero cumplimiento de las normas de forma, 518, que tiene que tener legitimado activo, legitimado pasivo, una obligación de dar sumas de dinero y además que sea líquido, fácilmente liquidable. Esa es una de las cuestiones extrínsecas. Eso lo puedo discutir conforme 542. ¿Qué más quiere decir cuestiones extrínsecas? Y bueno, el cumplimiento de las normas de fondo. Dependerá de cada título cuál es la norma de fondo. Por ejemplo, como les decía, tenemos que, en el caso del pagaré, tenemos el decreto 5965. Y ahí tenemos que el artículo 101 y 102, ustedes recordarán cuando desarrollaron el título, me establece cuáles son los requisitos para que un pagaré sea considerado un pagaré. O para que un pagaré pueda tener la vía ejecutiva expedita para poder reclamarse. Además tengo, por ejemplo, como norma de fondo, le decíamos, el 2048 en el caso de expensas, la ley 24452 en el caso del cheque. Entonces, el cumplimiento de esas normativas por parte del título, mejor dicho, el incumplimiento de esas normativas, implicará poder atacar el título a través de esta excepción. ¿Cuál es otra de las cuestiones que tienen que ver con la cuestión extrínseca del título? Es que el título debe bastarse a sí mismo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la autonomía del título ejecutivo, la autonomía pensada y analizada con cada uno de los requisitos que cada uno de los títulos se fueron desarrollando? Yo le decía, por ejemplo, en el caso de expensas, la autonomía del título no es solamente el certificado de expensas, es el reglamento que complementa, pero cuando se habla de autonomía, se habla de autonomía en ese contexto genérico. Entonces tiene que bastarse a sí mismo. ¿Qué quiero decir? Que yo no puedo acompañar un título ejecutivo y pretender una pericial contable para demostrar que la deuda que yo estoy reclamando es la deuda que surge de una pericial contable o surge de una pericia hecha de una pericia de parto y demás. Ahí nos referimos cuando el título ejecutivo debe ser autosuficiente. ¿Qué más? ¿Qué más como requisitos extrínsecos? Bueno, después se habla como requisitos el cumplimiento, de normas jurídicas en general. ¿Qué quiere decir o a qué se está refiriendo? Por más que no pueda discutir la causa de la obligación y no puedo adentrarme y básicamente trabajar o pensar en el negocio causal que generó el título ejecutivo, no puede quedarse helado o no puede negarse la posibilidad de defensa al ejecutado cuando la causa de esa obligación es una causa ilegítima, ilegal. Por más que yo no pueda discutir, si estamos frente a una causa ilegal, ilegítima, o una existencia de un abuso de derecho, dicha circunstancia eventualmente y excepcionalmente podría ser atacada a través de la inhabilidad de título. Y por ejemplo, le decía, cuando independientemente de todos los requisitos de forma y de fondo, hay algunos incumplimientos en requisitos jurisprudenciales. Y esto lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos expensas. Cuando vimos expensas, ¿qué dijimos? El certificado de expensas tiene que tener todos los requisitos de cualquier título, deberá constar el legitimado activo, que es el consorcio, el legitimado pasivo, supongamos el titular registral, va a figurar la deuda de expensas puras y de intereses, pero además, una fecha de vencimiento, pero además, por la jurisprudencia plenaria de nuestro departamento judicial, se me exige el cumplimiento de el detalle de cada uno de los periodos de expensas identificados uno a uno con expensas, intereses y vencimiento.
¿Esto qué implica? Y bueno, ahí tengo ya una obligación más desde el punto de vista jurisprudencial que deberé cumplir. Su incumplimiento acarreará que ese título sea inhábil y poder plantearle inhabilidad de título. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Seguimos. Una de las cuestiones muy importantes en cuanto a los requisitos de admisibilidad de este tipo de excepciones es lo que se llama negativa de la deuda. Y grábense esta parte porque esta parte parece una pavada, pero generalmente es un requisito de admisibilidad. Los requisitos de admisibilidad implican que, de no cumplirlos, independientemente de mi razón al momento del planteo, implica que no se le dé curso a la excepción que yo estoy planteando. Y en este caso, tengo una diferencia entre el 542 del Código de Provincia y el 544 del Código de Nación. En provincia, el 542 nada dice de la negativa de la deuda, pero lamentablemente es un requisito doctrinario jurisprudencial impuesto que debo negar la deuda. En la excepción de inhabilidad de título, reitero, en la excepción de inhabilidad de título, debo negar la deuda. Debo negar la deuda. Y el 544 del Código de Nación expresamente lo establece, a diferencia de nuestro código. Dice el Código de Nación, estas excepciones, ahí habla también de la falsedad y ahí hay una discusión, pero no importa, son inadmisibles si no se ha negado la existencia de la deuda. Y cuando hablamos de negativa a la deuda, no hablamos de una negativa genérica. Una negativa de deuda no implica decir, niego que debo. Eso no es una negativa seria, no es una negativa fundada. La negativa debe ser seria y fundada. Y yo siempre les hago el mismo ejemplo. Cuando uno niega la deuda, no niega que es deudor. Niega la deuda que se me está reclamando. Quizás lo que está negando es que debo lo que dicen que debo. No significa que no debo, pero no debo lo que dicen que debo. Les hice un trabalengua quizás, pero voy con un ejemplo. Por ahí a mí me están reclamando por expensas que debo 1.000 pesos. Y yo sé que no debo 1.000 pesos, yo sé que debo 500 pesos. Entonces, mi negativa va a ser a que niego que debo 1.000 pesos. Y yo no estoy mintiendo, porque estoy diciendo que niego 1.000 pesos. No estoy diciendo que no debo. Estoy diciendo que niego que debo 1.000 pesos. ¿Me explico? ¿Entienden la diferencia? Pero la negativa tiene que ser concreta, fundada. Y no es solo una negativa. Generalmente cuando uno hace una negativa debe decir, niego, por ejemplo, si soy legitimado pasivo, niego deudar pesos 1.000. Niego ser el legitimado pasivo de la deuda que se reclama. Niego que fulanito tal sea legitimado activo para reclamarme la deuda. Digo, puede haber 3, 4 negativas que implican una negativa seria conforme me lo prevé la jurisprudencia y lo que establece el 544 Nación, que es esa negativa seria, fundada. No sé si tienen ahí para anotar, hay 2 fallos. Los tienen en la clase que le han subido en el campus, si ustedes ven, negativa de la deuda, ustedes van a ver que tienen los fallos que generalmente son de la Cámara Nacional Civil. Fíjense, antes de hablar de inhabilidad de título y su compatibilidad con ciertas excepciones, en ese trabajo que es hecho por la doctora María Paz Luján, está el tema de los fallos. Fíjense esa negativa y lo que dice cuando habla de negativa seria y concreta. Entonces, cuando planteamos la excepción, tenemos que plantear la negativa de la deuda. Nobleza obliga, les voy a decir qué pasa en la práctica. En la práctica muchas veces los abogados litigantes, hacen negativas genéricas y muy malas. Pero generalmente los jueces, muy rara vez, no rechazan la excepción con el solo argumento de que no hubo una negativa clara y concreta, cierta y fundada. Rara vez. Puede ser
un aditamento más, puede ser un argumento más del juez, pero únicamente por eso, muy rara vez los jueces, lamentablemente, porque la realidad es que así indica y así debería ser, que si no hay una negativa seria y fundada, debería rechazarse. Sin embargo, los jueces son reacios a un rechazo, únicamente fundado en esta falta de negativa. Pero les reitero, como siempre les digo, desde el deber ser, lo que corresponde es la negativa de la deuda. En el examen, si yo les pregunto, les hago hacer una inhabilidad de título, nieguen la deuda y nieguenla bien, no lo tomen como niego que debo, bueno, voy a desarrollar la excepción. No, está mal, porque desde el deber ser corresponde negar la deuda seria y fundadamente. Después, en la práctica, que pase otra cosa, son otras cuestiones. Pero hasta ahí vamos con la admisibilidad. ¿Sí? Una consulta. Bien. Una pregunta. Ahora vamos. Yo no sé, cuando empezaron a hablar de excepciones, entiendo que habrán desarrollado como una cuestión media genérica para todos los casos, relacionada a cuál es el plazo, cuál es la forma. El plazo para poner excepciones sí es siempre el mismo, para todas las excepciones. Y estamos hablando de 5 días, o la extensión de tiempo conforme la distancia y demás. Eso no cambia para ninguna excepción, todas las excepciones son iguales. La forma es una forma escrita, en el cual deberé desarrollar en un mismo escrito todas las excepciones. Esta también será una de las que tendré que desarrollar. Tendré que desarrollar los hechos, con lo cual deberé tener acá, recuerden una cosa, que es muy importante, yo se los recuerdo, quizás ustedes ya lo saben, pero hago mucho hincapié. Cuando yo planteo excepciones, no contesto demanda, o pongo excepciones. Primera cuestión. Segunda cuestión, no hay sumario. Sumario es únicamente cuando presento la demanda. Es en el único escrito que hay sumario, cuando presento la demanda. El escrito de demanda es el único que tiene sumario. ¿Estamos? Cuando pongo excepciones, por más que sea mi primera presentación, no tengo que hacer sumario. O pongo excepciones. Después voy a tener lo que es el encabezado. Después voy a ver si necesito invocar una personería, ya sea porque me presento invocando mi calidad de gestor, o si me presento como apoderado con poder especial, o si me presento como apoderado con poder general. Teniendo en cuenta eso, tendré la personería pertinente como primer capítulo. Si no, si es por derecho propio, no voy a tener el capítulo de la personería. Luego tengo el objeto. ¿El objeto cuál es? Que vengo a plantear las excepciones. Y vengo a plantear las excepciones de inhabilidad de título por falta de legitimación activa, por falta de legitimación pasiva o por inexigibilidad de la obligación. Y eventualmente voy a solicitar que se me haga lugar esas excepciones y que se rechace la ejecución con costas. ¿Estamos? Pero todo esto tiene que estar en el objeto de mi escrito de excepciones. El objeto tiene que ser claro. ¿Qué excepciones vengo a poner? ¿Y qué es lo que solicito? Que se me haga lugar y eventualmente se rechace la ejecución y que se apliquen las costas. Son las pretensiones que yo quiero y que debo sí o sí exponerlas en mi objeto porque hacen al principio de congruencia. Al igual que en la demanda yo debía poner que venía a reclamar, contra quién venía a reclamar, cuánto venía a reclamar y qué es lo que pretendía, y las costas, en el objeto de la oposición de excepciones será lo mismo. Con eso se trabará la litis y ese principio de congruencia hace que el juez deberá resolver en función de la pretensión de la demanda y del objeto de las excepciones. Mauricio, ¿Y en qué parte se niega la deuda? ¿En qué parte se niega la deuda? Ahora vengo con eso. Perdón. Mauricio, ¿tenías alguna pregunta? Y acá lo tenemos que, no como pretensión, sino como objeto, lo planteamos. Como objeto, acá es objeto. En la demanda es pretensión, en excepción es objeto. Gracias. Luego de eso, viene la excepción propiamente dicho, el desarrollo de la excepción. Y al comienzo del desarrollo de la excepción es cuando niego la deuda. Ahí es la primera parte donde niego la deuda. Tengo que hacer es
por imperativo legal jurisprudencial, niego adeudar la suma de pesos tanto, niego adeudar tal, niego ser legitimado pasivo, niego. No se queden con una negativa. La negativa de la deuda no es niego la deuda. Niego la deuda no es esa negativa seria y fundada. Lo he dicho no menos de 20 veces en el transcurso de estos 20 minutos. Niego no es niego la deuda. Una negativa por cada excepción, básicamente, que opongas. No es cada excepción. Por ahí es una sola excepción, es la inhabilidad de título. La única excepción que yo estoy planteando es la inhabilidad de título. Y es la única excepción que tiene como requisito de admisibilidad la negativa. Si yo estoy oponiendo excepción de pago, yo no tengo que negar la deuda. Es la única excepción que debo negar la deuda como requisito de admisibilidad es en la inhabilidad de título, en esta que estamos viendo hoy. ¿Está claro? Doctor, una duda. ¿Quién me habla? Raúl. Fundar, no me queda claro lo de fundar. O sea, fundar es también conciso. Niego la deuda porque tengo... No, ahí vamos. Fundar no es conciso. A ver, la demanda ejecutiva es concisa. Mi defensa no va a ser concisa. No va a ser una contestación de demanda ordinaria. Pero el fundar, ahora ahí vamos, empieza con mi negativa de deuda. Y después, dependiendo el título, podré desarrollar más o podré desarrollar menos el fundamento de mi defensa. ¿Cuál es el fundamento de mi defensa? Y es el incumplimiento de requisitos de forma o de fondo del título ejecutivo que lo hacen inhábil, que es lo que hablábamos recién. Si el título no cumple con requisitos de forma, tendré que exponer por qué el título no cumple con los requisitos de forma y cuáles son esos requisitos de forma que no se cumplen. Y cuando el título no cumple con requisitos de fondo, deberé exponer cuáles son esos requisitos de fondo que no se cumplen en el caso y por qué se me debe hacer lugar a mi excepción. Ese es el fundamento de mi excepción. El fundamento de mi excepción es justamente explicarle al juez que ante un título ejecutivo que se me está reclamando, dicho título no cumple con requisitos extrínsecos, que pueden ser de forma o de fondo, como acabábamos de ver o como acabamos de desarrollar. ¿Se entiende? Pero es muy importante que ustedes desarrollen y no se limiten a decir, mire señor, yo no soy el legitimado pasivo porque yo no figuro en una cadena ininterrumpida de endosos. No, expliquemos que un título de crédito como un pagaré es transmisible a través de una cadena ininterrumpida de endosos, bla, bla, bla. Tal como surge el título, en este título, fulanito es el librador, yo no estoy en ningún lado. No estoy en ningún lado. No soy legitimado pasivo. O supongamos que se reclama por expensas si le chingaron con el titular registral. No, mire, señor, no soy el titular registral. Conforme el artículo 2050, los legitimados pasivos son esto. Y fíjense que el título ejecutivo está indicado que el legitimado pasivo, yo no soy legitimado pasivo. Tengo que explicar. Lo mismo que el legitimado activo, vamos a poner un certificado de expensas, sigamos con eso, que me haga el desarrollo de todas las expensas, pero no me ponga arriba el nombre del consorcio. Y no está indicado en el título el legitimado activo. Y si no está el legitimado activo, hay una inhabilidad por falta de legitimación activa. Más allá de que después es subsanable, pero en definitiva el título así está mal hecho. Lo mismo vamos a suponer que ese mismo certificado de expensa no esté firmado por el administrador. Lo presentaron y se olvidaron de firmar, y no lo vio nadie. No pasa, ¿no? Son ejemplos de laboratorio. Pero a ver, ¿ese título es inhábil? Y sí, inhábil. Después lo firmarán y pasará a ser hábil, pero hasta que no esté firmado es inhábil. ¿Por qué? Y porque no cumple con el 2048, última parte. ¿Estamos? ¿Te quedó, Raúl, eso? Pero ahí tengo que desarrollar. En los fundamentos de la excepción tengo que tratar de desarrollar por qué un título no es hábil. Porque ¿qué es lo que se incumple? ¿Qué es lo que se incumplió? ¿Dónde está la falla? Porque todos los títulos per se son hábiles. ¿Hasta qué? Hasta que falla alguno de los requisitos
de forma o de fondo que dice que es inhábil. Y eso es lo que yo le tengo que explicar al juez. Muchas cosas las voy a poder explicar, pero además las deberé probar. Y eso entramos en la etapa probatoria, que ya la vamos a ver en su momento, pero las tendré que probar. Hay otras veces que no, que esa inhabilidad surge del mismo título. Surge del mismo título. Vamos a suponer, esto que yo le decía del certificado de expensas. Che, no está firmado por el administrador, se olvidó meter el gancho. Surge el mismo título, yo no tengo que hacer nada. Surge el mismo título. ¿Estamos? Pero si no, lo que va a pasar es que yo voy a plantear la excepción, voy a fundar la excepción, voy a decir por qué ese título que debiera ser hábil es inhábil, cuál es el requisito que no cumple, y además deberé aportar los medios probatorios pertinentes para demostrar por qué ese título es inhábil, para que el juez pueda eventualmente dictar sentencia. ¿Hasta acá vamos? ¿Podría repetir cómo debería ser entonces la negación de la deuda? La negativa de la deuda... ¿Quién me habló? Jessica. Jessica, la negativa de la deuda, le reitero. Palabras, ustedes métanse en la cabeza palabras seria y fundadamente. ¿Qué significa esto? Obviamente, la parte fundada va a estar en ese fundamento que yo les estoy diciendo ahora. Pero la parte de seria es que yo no puedo decir niego que debo. No me puedo limitar a decir niego que debo. No. Son 2 o 3 negativas concretas. Niego que debo la suma de pesos tanto. Niego que debo, niego que a la deuda se le deban adicionar los intereses reclamados en demanda. Niego que debo los intereses. Niego 3, 4 negativas puntuales y concretas y serias. Niego a la deuda no es seria, ni concreto, ni digamos, ni fundado. Muchas gracias. Bien. Seguimos. Luego tenemos, como cuestión preliminar, antes de ir adentrándonos a esas 3 tipos de inhabilidades que yo les dije, tenemos que esta excepción, como es abarcativa de todas, o de muchas, como yo les decía, en realidad, muchas veces encuentra incompatibilidades. ¿Qué significa incompatibilidades? Que yo no puedo plantear la inhabilidad de título conjuntamente con otra excepción que la jurisprudencia, y por ley, y por sentido común sobre todo, son incompatibles. Y este es el caso de la excepción de inhabilidad de título con la excepción de pago. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que un título es inhábil y por otro lado decir que lo pagué. Es incompatible, es lógico. Yo no puedo decir, che, mirá, esto es inhábil para reclamármelo, pero por otro lado dice, no, pero lo pagué. En principio, y esto es una regla general, que la excepción de inhabilidad de título es incompatible con la excepción de pago. Pero guarda, como toda regla general, y más en derecho, hay excepciones, claramente que hay excepciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, a través de la excepción de pago, no se está, mejor dicho, yo planteo la excepción de inhabilidad de título, pero no planteo la excepción de inhabilidad de título en su totalidad. No planteo que el título es inhábil en su totalidad, sino que planteo alguna deficiencia puntual que me permiten a su vez plantear la excepción de pago. Ahora vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, muchas veces se canaliza a través de la excepción de inhabilidad de título la cuestión de los intereses o de la excesiva onerosidad de los intereses que se me reclaman en un título ejecutivo. Y eso se canaliza, reitero, a través de la excepción de inhabilidad de título. Yo ahí lo que estoy planteando no es que el título es inhábil, sino es que es excesivamente oneroso de acuerdo a las circunstancias económicas en las que estamos transcurriendo en ese momento. Con lo cual, no digo que es inhábil, pero digo, guarda, ha quedado demasiado oneroso para lo que las partes en su momento habían contratado. Esa excepción de inhabilidad de título, canalizada por la excesiva onerosidad de intereses, sí me permite plantear la excepción de pago, porque yo lo que digo es,
independientemente de eso, en forma subsidiaria, y no se olviden esta palabra, subsidiaria, la excepción de pago puede excepcionalmente oponerse con la inhabilidad de título, pero a su vez tiene que ser en forma subsidiaria, podría plantear que, independientemente de esa excesiva onerosidad, yo, una parte de ese título ejecutivo, yo lo pagué. O quizás todo. Pero si lo pagué todo, no tendría sentido plantear la inhabilidad de título, por la excesiva onerosidad. Generalmente, esta subsidiariedad o este complemento se da cuando hay pago parcial. Entonces, resumiendo o recapitulando, no es compatible una excepción de inhabilidad de título con una excepción de pago. Yo no puedo decir que un título ejecutivo es inhábil y a su vez haberlo pagado. Ahora bien, en cierta ocasión, como el tema de excesiva onerosidad por los intereses, puedo canalizar esa excepción de inhabilidad de título para que el juez vea o revea el tema de los intereses y plantear una excepción de pago en forma subsidiaria y el pago va a ser parcial. Obviamente, planteando una excepción de pago parcial. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro eso? Sí. Perdón, le hago una consulta. Sí. Con respecto a este último ejemplo. En ese caso, en el que se plantee que independientemente de la excesiva onerosidad ya se pagó en forma parcial, la excepción de inhabilidad correrá para la parte que no se pagó. Claramente, no hay derecho de repetición ni de que vuelva ese dinero. No, a ver, está claro. Ahí lo que va a hacer el juez es primero analizar el tema de la excesiva onerosidad. Y eventualmente por ahí lo puede decir es, miren, el título no es inhábil, pero sí es excesivamente oneroso, con lo cual vamos a reducir en el momento de la liquidación esa excesiva onerosidad de los intereses. Limitamos los intereses. Pero a su vez puede hacer lugar, porque fue en forma subsidiaria, al planteo de pago parcial, con lo cual mandará llevar adelante la ejecución por un saldo menor al reclamado originariamente en la demanda ejecutiva. No sé. Bien, perfecto. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Y hoy yo les decía, ¿qué hora es? Estamos bien, ¿no? Bien. Perdón. Yo les decía que dentro de lo que es la excepción de inhabilidad de título, puedo tener tres subtipos, si ustedes lo quieren llamar de esa manera. Que es la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación activa, excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva y excepción de inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación. Vamos a ir viendo en cada uno de los títulos cómo se va desarrollando o cuál es el fundamento en cada uno de los títulos. Yo que le decía, o cuando hablábamos de cada uno de los títulos, ¿qué íbamos hablando? ¿Qué íbamos desarrollando? Ustedes fíjense que cuando hablamos de cuando hablamos de expensas, ¿qué hablábamos? ¿Y quién es el legitimado activo? Y es el consorcio. Bueno, entonces, como contracara, como contracara de la misma moneda, si en una ejecución de expensas no me está reclamando el consorcio, evidentemente tengo una inhabilidad de título por falta de legitimación activa. En estos casos son bastante sencillos. Pero hay algunos casos que son un poquito más complejos. Vamos a hablar puntualmente del caso del cheque, primer momento, y del pagaré en la segunda instancia. Primera cuestión. ¿Quién es el legitimado activo? No estoy diciendo que me planteen la inhabilidad de título por falta de legitimación activa. Les estoy diciendo quién es el legitimado activo en un proceso ejecutivo donde lo que se ejecuta es un cheque. El liberador. El liberador. No, liberador. Es el legitimado activo. No, el O sea, portador. El tenedor. El tenedor, el tomador, beneficiario, el beneficiario del cheque. Bien. El portador legítimo. Bien. ¿Cómo? El portador legítimo.
Portador legítimo, está bien. Beneficiario original, portador, está perfecto. ¿Cómo puedo yo ser portador legítimo de un cheque? Cuando lo tenés interrumpido, en forma ininterrumpida, una cadena de endosos. O sea, que lo recibiste conforme una cadena interrumpida de endosos formalmente válidos. O por sesión. O porque si te lo dieron si no es por endoso, si te lo dieron por tradición, sos el que lo posee y la ley presume que sos el portador legítimo. Bien. Entonces, Claro. ¿ustedes vieron alguna vez un cheque? ¿Todos vieron un cheque alguna vez? Sí. Y Canti. Bien. El cheque, ustedes fíjense que figura el tema de la fecha, del libramiento, si es de pago diferido, una fecha de pago, puede tener páguese a. Y ahí estamos dentro de lo que hablaban recién de un portador. Un portador que puede ser, obviamente, la ley presume que es un portador legítimo, que es ese portador beneficiario. Con lo cual, en el cheque puede tener en el cuerpo del cheque el nombre del beneficiario, páguese a Santiago Luciano, por ejemplo, y Santiago Luciano es el legitimado activo en el proceso ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Después puede ser que quien lo tenga por una cadena ininterrumpida de endosos. ¿Cuántos endosos puedo hacer en un cheque? 2. Depende si es cheque común o cheque pago diferido. 1 el cheque Muy común, 2 cheque pago diferido. De vuelta. Admite por ley 2. Cheque común, un solo endoso. Cheque pago diferido, 2. Bien, perfecto, Luciano. Cheque común, un solo endoso. Cheque de pago diferido, 2 endosos. Está correcto. Con lo cual, cualquier persona que, digamos, Santiago Luciano le haya endosado a Luciano Orozco el cheque, Luciano Orozco será legitimado activo en el proceso ejecutivo. No hay ningún problema. Ahora bien, 2 o 3 cuestiones a tener en cuenta. Ustedes, si alguna vez fueron a cobrar un cheque, ustedes pueden ser que el cheque tenga el nombre del beneficiario en el cuerpo del cheque y que tenga 2 endosos más. El último endoso, vamos a suponer que Luciano me lo endosa a favor mío. Yo cuando voy al banco, el banco me lo hace endosar de vuelta. ¿Ese sería un tercer endoso? No es un endoso recibo. En realidad es un recibo, no es un endoso. No sería endoso. Muy bien. Su función No es un endoso. Dos endosos más el depósito del banco. Es un endoso recibo, la constancia de cualquier banco. Exactamente. Ese endoso por comunicación A2329 del Banco Central es considerado endoso recibo. Es un endoso, porque no deja de ser un endoso en favor de la entidad bancaria para que el banco pueda hacer ese clearing bancario y poder percibir el cheque. Pero es considerado un endoso recibo, correcto. Con lo cual no computa dentro de esos 2 endosos que me permite la ley hacer en el caso del cheque diferido o 1 en el caso del cheque común. Hasta ahí vamos. Con lo cual, en el caso de que yo pueda, digamos, que yo sea o que estoy como beneficiario en el cuerpo del cheque o que tenga el cheque a través de una cadena ininterrumpida de endosos, respetando estos endosos, voy a ser legitimado activo. ¿Qué pasa si vamos a suponer que Santiago Luciano se lo endosa a Luciano, Luciano va, lo presenta en el banco, y después de presentarlo en el banco lo rechaza por sin fondos suficientes, y Luciano, después del rechazo, me lo endosa a mí? ¿Ese endoso es válido o no es válido? Sí, es Como válido. cesión. Pero es una cesión de crédito. Claro, no sí, circula como cesión. Correcto, está perfecto. ¿Quién va a ser el legitimado activo en ese caso? Todos los Se lo firmantes. tendrás que llevar a alguno al librador o a alguno de los endosantes que te lo firme. ¿No? El legitimado activo soy yo el que lo tengo. Vos me lo endosaste a mí después después del rechazo. Vos me lo endosaste a mí después del rechazo. ¿Vale? Sí, vale. ¿Y quién queda como legitimado activo? Quedo yo como legitimado activo. Ahora, yo puedo devolvértelo a vos, Luciano, y vos también
dentro de lo que es legitimado activo, por supuesto. O, al revés, todo termina en que se lo damos a Santiago Luciano, que es el que figura como beneficiario en el cuerpo del cheque, y Santiago Luciano, será legitimado activo. ¿Está claro? ¿Quiénes pueden ser legitimados activos? ¿Sí? Vamos con pagaré. ¿Quién es el legitimado activo del pagaré? Portador legítimo. Beneficiario o portador legítimo. ¿Está claro? Lo ves tan chiquitito. El que figura en el pagaré como beneficiario. Al que se le extiende el beneficiario del pagaré. ¿Cómo? El portador legítimo, el que lo... A ver, vamos a hablar correctamente. Recién con cheque hablábamos de portador, de beneficiario, y acá me hablan del que lo tiene, depende del que quiera. No. Hablemos, claro. ¿Quién? El beneficiario, el nombre de quien se extendió el pagaré. Beneficiario, correcto. ¿Quién más puede ser? El que lo beneficiario, tiene seguido de una cadena interrumpida de endosos. Perfecto. Beneficiario o portador que lo tenga en función de una cadena interrumpida de endosos. Portador legítimo. ¿Qué es portador legítimo, Leandro? No, eso que viene por una cadena interrumpida de endosos se convierte en portador legítimo del pagaré. Bien. No el simple tenedor. ¿Cómo? No el simple tenedor. ¿Qué es el simple tenedor? Aquel que no lo puede presentar al pago porque no está precedido de una cadena interrumpida de endosos. Que vos lo hayas recibido sin esa guía, sos un simple tenedor, pero no sos un portador legítimo. Luciano, no la compliques, Luciano. Yo estoy hablando de quién es legitimado activo para reclamar ejecutivamente. El beneficiario o el portador mediante una cadena ininterrumpida de endosos. Punto. No, ni tenedor, ni que... No, simple. No la compliquemos. Está bien. No la compliquemos. Ya para complicarla tenemos ahora viene la complicación, pero todavía no viene la complicación. Tenemos 10.000 para complicarla. Acá no la compliquemos. Es el beneficiario o un portador que sea mediante una cadena ininterrumpida de endosos. ¿Estamos claros? Y hoy decíamos que el cheque puede ser que en el beneficiario no figure nada y lo tiene, decía Luciano, quien lo tiene, la ley considera como legítimo portador y podría reclamar ejecutivamente. Lo presenta al pago, por supuesto, el cheque, se lo rechazan y va y lo ejecuta en la justicia. ¿Qué pasa si en el caso del pagaré? El beneficiario está en blanco, pague sea, no figura nada, pero Luciano Orozco lo tiene en función de que Leandro Abad se lo firmó, se lo endosó a su favor. O sea, le hago el ejemplo rápido. Hay alguien que le libró un pagaré a favor de Leandro. Leandro era el beneficiario, pero no figura en el pagaré. Y agarra a Leandro y se lo endosa a Luciano Orozco. ¿Está bien? Lo que pasa es que vos, cuando lo presentás al pago, lo vas a tener que completar. ¿Qué vas a completar, Luciano? Y te vas a tener que completar vos con el nombre para poder presentarlo al pago y ser legitimado. Vos figurás en el endoso. El endoso dice Yo sí, el endoso último a favor endoso. de Luciano. Vos ya figurás. ¿En qué termina el último endoso? ¿Es en blanco? No te Existe entiendo. una presunción, doctor, de que después de un endoso en blanco hay un siguiente endoso. El endosatario del siguiente endoso es el beneficiario del endoso en blanco. Sí, está perfecto. Yo lo que estoy hablando es que yo tengo el pagaré expedido en función, digamos, el beneficiario original del pagaré es un beneficiario en blanco. Sí, es un título Pero ahí no cortás la cadena de endosos. Beneficiario y después los dos endosos. ¿No tenés cortada la cadena de endosos ahí si no tenés indicado el beneficiario? El endoso en blanco se Que tendría presume que al haberlo firmado portador. para endosar. No, es al El portador, endoso puedes blanco hacer endoso en blanco en endoso. Sí, pero él está diciendo al momento de librar el Falta un pagaré, no hay beneficiario ahí. beneficiario expreso.
Es que el Bueno, sí o sí pagaré, tiene que haber un beneficiario en el pagaré. el pagaré tiene que tener Completo y beneficiario. lo presento. Es Espere, un espere. título esencialmente a la orden, por lo tanto tiene que haber un beneficiario. Si no es inhábil. Mariana, esperen. Mariana Souto me pregunta, ¿estamos en cambiario o en práctica 2? ¿Por qué es la pregunta, Mariana? Hola. Sí, porque dan mucha vuelta sobre lo mismo y era básica la pregunta. A ver, contéstamela. ¿Quién era el legitimado activo? Sí, ¿quién es? ¿El beneficiario o el portador legítimo? Está bien, pero yo hice un ejemplo de un caso en el cual tengo un beneficiario en blanco, que se lo endosa a favor de Luciano Orozco. ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién es el legitimado activo? Luciano Orozco. Soy yo. Te pregunto, Mariana. De vuelta, por favor. Sí. La pregunta es, tengo, Leandro Abad es el beneficiario, pero no figura en el cuerpo del pagaré, es un pagaré en blanco. Y se lo endosa a favor de Luciano Orozco. ¿Quién es el legitimado activo? Luciano Orozco. Mariana. Pará, vos tenés un pagaré que no designaste un beneficiario, es inhábil. O un endoso. Vos que tenés un pagaré que si tu pagaré no designaste... Luciano, a ver, quiero que me conteste Mariana, porque me planteó que estamos en una cuestión muy sencilla, y quiero que me conteste Mariana. ¿Te escucho, Mariana? No la sé. Ah, entonces ¿por qué decís que es tan sencillo? Algo tan sencillo y le estamos dando tanta vuelta. ¿Sabes por qué no es sencillo? Porque lo que estaba diciendo Luciano es lo correcto. Estamos frente a un título inhábil. Y en cambiario seguramente no les enseñaron eso. No les enseñaron que no se puede librar pagaré en blanco. Sí, nos enseñaron, doctor, nos dijeron Entonces, bien claro. la cuestión ¿cuál es? En cambio, digamos, la cuestión, lamentablemente, los títulos ejecutivos tienen mucha relación con cambiario. Y otro detalle más que te doy, Mariana. Lamentablemente, y esto nosotros lo venimos reclamando hace tiempo, no se necesita para cursar la práctica 2 haber tenido probado cambiario. Con lo cual muchos alumnos, muchos de tus compañeros, no tienen ni idea de papeles. ¿Por qué? Porque no vieron cambiario. ¿Estamos? Te doy la explicación para que vos puedas entender por qué le trato de dar vuelta y le trato de explicar. La cuestión, para que tengas más idea todavía, generó un plenario de la Cámara de Mar del Plata. No es tan sencillo, Gladys. No es tan simple como... No, generó un plenario. Ni siquiera los jueces de Cámara se han puesto de acuerdo acerca de la habilidad o no de un título ejecutivo, como es el pagaré, cuando está librado en blanco. Ni ellos se han puesto de acuerdo, porque generó un plenario el cual ni siquiera tiene mayoría. Obviamente, tiene sus disidencias. Anoten el plenario, porque es muy importante. El plenario es Blanc Andrés Gabriel con Márquez Luis Arnaldo sobre cobro ejecutivo. Y no me enojo, simplemente doy las explicaciones pertinentes a Mariana, que me pareció como que subestimó un cacho el tema de cambiario y la práctica 2. Doctor, ¿podría repetir el plenario? Blanc Andrés con Márquez Luis sobre cobro ejecutivo, expediente 152.631. Gracias. Expediente 152.631. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice este plenario? Ahora les voy a explicar lo que dice el plenario. La discusión estaba dada porque justamente antes se permitía, hasta el plenario, se permitía o se permitió dos cuestiones. La primera era que había un pagaré en blanco. Primero, lo primero que ustedes tienen que saber es, a ver, nosotros tenemos que cumplir con un pagaré a priori y en principio lo que establece el artículo 102 del decreto 5965. Eso lo tenemos todo claro. El artículo 102, inciso quinto, me habla del beneficiario. Fíjense que el 113, ¿no? No, perdón, el 101, inciso 5. El 101, inciso 5. El 102 me hace dos salvedades, que si el 101 no cumple con dos cuestiones, pueden suplirse.
pueden suplirse y estoy dentro del título hábil. Pero el inciso quinto, que habla del beneficiario, el 102 no me dice nada. Quiere decir, el 102 me dice que si no se cumple con los requisitos del 101, no estoy frente a un pagaré. Y si no estoy frente a un pagaré, no estoy frente a un título ejecutivo. Quiero decir, el 101 me dice que para que el pagaré sea tal, en su inciso quinto me dice que tiene que tener beneficiario. No puede ser librado como un cheque a la orden, sin beneficiario, beneficiario en blanco, el simple portador. No puede haber en el caso de un pagaré que el beneficiario esté en blanco. No puede haber. Doctor, pero igual si yo tengo el pagaré antes de endosarlo, pongo mi nombre y listo, si está en blanco y lo endoso después. Bien, hasta ahí estamos perfecto. Pero hasta el tema de este... Eso preguntaba yo, porque... A ver, para que ustedes tengan en cuenta, hasta el 12 de agosto del 2014, hasta el 12 de agosto del 2014, a ver, les reitero, se generó un plenario. ¿Qué pasaba? ¿No lo completaban? Ahora lo completan todo. Ahora somos todos Messi. Sí, ahora somos todos Messi. Pero en ese momento no los completaban. ¿Y qué hacían? Los por costumbre, antes de endosar, antes de pasarlo, le pongo mi nombre y lo endoso de última, para no hacer en blanco, No pasa eso, Leandro. Eso no. ¿Por qué no pasa eso? Sí, porque compres un endoso. No, porque quedás obligado al pago. Vos como endosante. Obviamente, quedás obligado al pago. Ah, y bueno, entonces te lo pasan. Y con lo pagaré, medio como que hacían distinto, bueno, lo pasamos. Y claro, y la persona pensaba que como era poseedora legítima de un pagaré, lo presentaba y listo. Y omitían esto. Omitían el llenado del pagaré. Esto generó que, justamente, la discusión decía, bueno, a ver, no, la Cámara, ¿qué terminó diciendo? A ver, está claro algo. Si un pagaré no cumple con el 101, inciso quinto, no es pagaré. No, es nulo. Primera cuestión. La segunda cuestión es decir, bueno, está bien, el pagaré es nulo, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos vía ejecutiva igual? Porque hay una obligación de dinero, líquida, fácilmente liquidable, tengo legitimado activo, tengo legitimado pasivo. Perdón, no tengo legitimado pasivo, pero bueno, el que se presentó, no tengo legitimado activo, pero el que se presentó se supone, querían buscarle la vuelta para que el pagaré no pierda esa fuerza ejecutiva. Entonces decían, bueno, a ver, señores, ¿qué hacemos? ¿Le damos para adelante o no le damos para adelante? ¿Le damos para adelante por el 521, inciso 5, que es un instrumento privado, el cual trae aparejado ejecución? ¿O no le damos para adelante? ¿Podemos reconducir la acción para poder eventualmente, para después eventualmente que el proceso continúe no como pagaré, sino como un instrumento privado, el cual requiere, como todo instrumento privado, la preparación de vía ejecutiva? Una discusión terrible. Para que vos tengas una idea, Leandro... Y si lo rescatás al pagaré antes que se libre la intimación, ahí zafás, ¿o no? Eso es otra cuestión, sí, claro. Para que vos tengas una idea, Leandro, esta cuestión... esto no, es otra cosa. No, otra cosa. Te iba a decir una cosa, pero no. Pero bueno, se planteaba esta situación. En definitiva, ¿qué terminó determinando? A ver, ¿qué pasaba? La sala 2 decía, señor, no, esto no es pagaré y no puedo reconducir la acción por dos motivos. La primera es por un principio de congruencia. Pará, a mí vos me reclamaste por un pagaré, yo no puedo, juez, reconducir y decir, vaya, prepare vía ejecutiva y lo de usted es un instrumento privado por el 521, inciso quinto, que debe seguir su camino. Primera cuestión. La segunda cuestión decía, no, a ver, son dos títulos diferentes que traen circunstancias diferentes y el hecho de que en un pagaré tomado como instrumento privado se niegue la firma, truncaría automáticamente el proceso. ¿Por qué? Porque no es como los alquileres que negando la firma abría el camino del 526. En este caso no, porque no existe como tal. Primera cuestión. La sala 1 que decía, no, está bien, no es pagaré, pero corresponde reconducir, preparar la vía ejecutiva, citar al deudor
sobre todo para que diga si es la firma o no es la firma, y eventualmente darle el camino o la posibilidad de que la vía ejecutiva no se trunque por el solo hecho de no haber puesto el beneficiario o que el beneficiario esté en blanco. ¿Qué terminó decidiendo la mayoría de la Cámara? En este plenario que yo les digo, tomaron el argumento de la sala 2 diciendo, no, miren, primera cuestión, el pagaré en los términos librados que no cumpla con el 101, cada uno de los requisitos, salvo los que el 102 prevé que no estén estrictamente determinados. El que no cumple con esos requisitos, ese pagaré no es pagaré, ese pagaré es nulo. Es nulo. Con lo cual, la vía ejecutiva queda truncada. No puede reconducirse ni pretender iniciar una preparación de vía ejecutiva a los fines de tomarse como un instrumento privado conforme 521 inciso quinto. Esto implica, y el plenario, básicamente lo importante del plenario es que deja o termina con la discusión acerca de si se puede o no se puede librar pagarés en blanco. Hoy por hoy, como dice Leandro, uno está muy atento a que no esté en blanco, obviamente. Y la segunda cuestión es a la no reconducción por parte de los jueces de un proceso ejecutivo que se inició con un título pagaré y se pretende reconducir con un título ejecutivo que es un instrumento privado que no tiene firma certificada. ¿Me entendieron esa cuestión? Con lo cual, una consulta, doctor. Sí. Con respecto a los argumentos de la sala 2, me quedó claro el de congruencia. El segundo no lo entendí en la parte de que negando la firma truncaría el proceso, no me quedó claro eso. Claro, porque vos fíjate que cuando habla de preparación de vía, el 523, cuando habla de preparación de vía, y habla de que para preparar la vía, a ver si lo tengo acá a mano, vamos al código. Voy, Estoy abriendo el código procesal. Dice que sean reconocidos los documentos que por sí solo traen para. Vos fíjate que el reconocimiento de firma previsto para la ejecución de alquileres, en el inciso 2, trae aparejado que la negativa, vista en el 524, abre el camino del 526, desconocimiento de la firma. Si el documento no fue reconocido, juez pidió parte, puede dictar. Pero eso es para ejecución de alquileres, no para instrumentos privados. No para instrumentos privados como este. Esperen que me perdí, no sé dónde estoy. Acá. ¿Quién me había preguntado? Yo, Ernesto. Ernesto, te decía, la cuestión de negativa de firma y la pericial caligráfica además, eso es para ejecución de alquileres, para un contrato de ejecución de alquileres, no para un instrumento privado. No está prevista para eso. Entonces, si yo reconduzco, se me trunca con la sola negativa. Punto. Es como que quedó claro, es como que le quisieron, digamos, lo que quisieron es tratar de darle forma. ¿Por qué? Porque la realidad es que en la mayoría de los procesos ejecutivos, lo que suele suceder es que no se presenta el ejecutado. Entonces, con esta circunstancia, medio como que iba todo para adelante. Ahora, cuando se presentó uno en un momento y planteó el tema, y dijo, no, pero pará, ese pagaré no cumple con el 101. Es inhábil, es como yo les digo. A ver, si los títulos no cumplen con las características o con lo que deben cumplir, ya sea desde la norma de fondo o desde la norma de forma, el título es inhábil. Punto. ¿Podemos subsanarlo? ¿No podemos subsanarlo? Después, como decía Leandro, sí, bueno, pongo el nombre del ejecutado, del beneficiario y se terminó. Sí,
Es tan sencillo como eso. Pero bueno, ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta porque tienen que ponerlo. No existen los pagarés en blanco. No existen Claro, los el tema de pagarés no presentarlo en así. blanco. Pero, ¿Cómo? Cuando uno ya lo presentó, ya entró en la inhabilidad, digamos. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Hoy decía Luciano, ¿sí, antes de la intimación pudo sacarlo? Sí, obviamente, el juez puede llegar hoy con este plenario, puede llegar a hacer el análisis del título, apenas lo presentás y decirte, mirá, ese título así es inhábil. Entonces vos lo sacás, lo completás y lo volvés a presentar. Puede pasar. Otra que puede pasar es que ante el planteo y haciéndote lugar a la excepción de inhabilidad de título, vos puedas retomar el título, completar el beneficiario y volver a presentarlo a ejecutar. No hay ningún inconveniente, salvo un solo problema. ¿Cuál es? Las costas, vas a tener que pagar las costas de ese proceso. ¿Y qué más? Y salvo que te haya agarrado la prescripción, También. que el título haya prescripto. Porque si te rechazan la demanda, retrotrae el plazo para atrás, con lo cual, digamos, nunca interrumpiste. Con lo cual te puede pasar que te haga, digamos, pierdas la vía ejecutiva por prescripción. ¿Sí? Pero vamos a suponer que no. Sí, a ver, ese mismo título que te lo rechazaron, lo podés recuperar, completar el beneficiario y lo podés volver a reclamar sin ningún tipo de problema. No hay ningún inconveniente en eso. ¿Sí? Igual en realidad es medio ridículo. Que si podés hacer todo lo que tengas que hacer, que te lo rechacen. Pero está bien, está en el título es así, es literal, todo así que tiene que ser así. ¿Pero qué decís que es ridículo, Leandro? No, que si por una no completar algo, después que vos lo podés retirar, completar y volver a presentar, en realidad no es que cambió mucho lo que es el título, la función del título. Mientras no se trabe la litis. No, está bien, pero a ver, vos podés tener, digamos, como dice Luciano, mientras no trabas la litis podés, digamos, subsanarlo, pero si no, la situación es que corres con las costas. Sí, está claro, está claro. O sea, se te rechazan la demanda. A ver, ustedes tengan en cuenta algo. Cualquier título ejecutivo que por cualquier circunstancia se trunque la vía, no significa que el legitimado pasivo deja de deber, sino que tendré que reclamarle por otra vía. Con lo cual, no es que, hizo mal acá, bueno, y si por... Sí. Y aún así, no es que yo, digamos, mi cliente acreedor pierde la posibilidad de cobrar la plata porque omití esto. Bueno, a ver, no tendré la vía ejecutiva, pero podré reclamarle eventualmente el dinero que me debe por otra vía, por la vía ordinaria. ¿Está claro? Eso con cualquier título. ¿Sí? Solamente lo que cambia o se modifica es la vía utilizada a los fines de percibir el crédito. Pero después, la deuda sigue siendo deuda. ¿Está claro? Y el fundamento del título. No entiendo. No, que lo importante es el título. Vos tenés un pagaré, tenés una acción cambiaria, que mucho si ya no es pagaré, no tenés la acción cambiaria, entonces el título pero sería... igualmente, pero Leandro, ahí no confundas acción cambiaria con acción ejecutiva o acción, no. No, por supuesto. Es otra cosa. No, lo que vos cambias... No, lo que trae aparejado el pagaré es la no discusión de la causa. En un proceso ordinario, que vos perdiste la vía ejecutiva, vos vas a poder, y tu demandado va a poder discutir todo lo que quiera. Nada más que eso. Esa es la diferencia. ¿Estamos? O sea, pero la cuestión, a ver, yo te presté plata, lo canalizamos a través de un pagaré. No tengo, digamos, se me truncó la vía ejecutiva, bueno, te voy a poder reclamar el cobro de pesos y te voy a acompañar el pagaré. Mira, esto era lo que él me debía, pero la vía ejecutiva se truncó, pero yo le presté plata, me la agarró así, y vos dirás, no, pero esa plata, y discutiremos, pero en definitiva es una cuestión totalmente distinta, pero puedo reclamarte la deuda. No la perdí, no perdí la posibilidad de reclamártela. ¿Está claro? Bien, seguimos. Les decía, estábamos en la parte de inhabilidad de título por falta de legitimación activa. Ya hablamos de pagaré, hablamos de cheque, que son los dos más importantes. Después, en la cuenta corriente, ¿quién es el legitimado activo? El banco. El cuenta corriente. Las expensas, dijimos, del consorcio.
En los alquileres, el locador. Ahí no hay discusión posible ni demás. ¿Estamos? Vamos a la inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva. Así, a ver si terminamos, aunque sea con estos tres, y mañana seguimos con toda la parte de los títulos en particular en cuanto a algunas cuestiones específicas. Capaz que la inexigibilidad de la obligación, que es lo más largo, lo vamos a ver mañana. Bien, les decía, inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva. En el caso del pagaré, estábamos hablando recién. ¿Quién es el legitimado pasivo en el pagaré? El librador. El librador o el endosante, depende el librador si circula o o no. cada uno de los endosantes firmantes. Porque como Que sean decía obligados a Leandro cambiar. hoy, claro, porque como decía Leandro hoy, vos podés ser un endosante de mentira porque te lo pasé, pero no firmé. Entonces dice endosante firmante. Y obviamente ese suscriptor del pagaré o llamado librador del pagaré. Esos son los dos legitimados pasivos. También, como dice ahí no sé quién, avalista. El avalista, por supuesto, también. El contrato de aval es un contrato anexo al título que puede ser y también es legitimado pasivo en el caso de los pagaré. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos haciendo quiénes son los legitimados activos, quiénes son los legitimados pasivos. Por lo tanto, quienes no estén o no cumplan con estos requisitos, le cabe la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación activa o por falta de legitimación pasiva. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien, en el cheque, ¿quién es el legitimado pasivo? El librador. El librador, el firmante. Yo les preguntaba hace un rato si ustedes vieron un cheque alguna vez. Si ustedes ven un cheque, algunos cheques figura en la parte baja del cheque quién es el titular de la cuenta corriente contra la cual se libra el cheque. Muchas veces esos titulares suelen ser 1, 2, 3, 4 personas, porque son varios titulares. Yo les hago una pregunta. ¿Puedo reclamarle a cada uno de esos titulares de esa cuenta por el cheque que me rebotaron, que solamente firmó uno? El Solo cuenta sobre el que corriente. firmó. El cuenta, solo el cuenta corriente. Por más que la cuenta sea, por más que sean varios, solo el que firmó. Bien. Únicamente al firmante. Solamente al firmante, exactamente, pero no se olviden de eso. Solamente el legitimado pasivo va a ser el firmante del cheque. Aún, te dice la ley, la 24.452, dice, aún cuando el firmante... ¿Gladys? Ah, no, perdón, no. Aún cuando el firmante ni siquiera sea titular de la cuenta corriente. Aún cuando el firmante no sea titular de la cuenta corriente contra la cual se libra el cheque, es legitimado pasivo. Pero siempre recuerden esto, el firmante. Es lo más importante que ustedes tienen que saber, que es el firmante. Ahora tengan en cuenta algo, cuando el firmante firma en carácter de, vamos a suponer, no sé, Miguel Acosta, gerente de, no sé, esto, como Sierra de los Padres S.A., ahí, si está aclarado que es gerente Sierra de los Padres S.A., no está Miguel Acosta firmando en carácter de titular, o sea, en carácter personal. Está firmando en carácter de gerente o presidente de una persona jurídica, con lo cual el legitimado pasivo es la persona jurídica. Distinto es si un cheque de Sierra de los Padres SRL contra la cuenta SRL lo firma Miguel Acosta y nada aclara acerca de que lo firma en carácter de gerente o presidente de Sierra de los Padres, en ese caso, a ver, vamos a silenciar a todos porque... ¿Cómo hago para silenciar a todos? No, que cada uno apague el micrófono y listo. Una cosa... Silenciar a todos. Chao. Listo. Ahí silencia todo. Les decía,
Si Miguel Acosta firma y se olvida de poner que firma por cierre de los padres SRL, en ese caso será responsable, o será mejor dicho, el legitimado pasivo de la acción que se genere por el cheque que esté rechazado. ¿Está? Fíjense que una misma situación, un cheque que es de la cuenta corriente de cierre de los padres SRL, es firmado por Miguel Acosta. Una como gerente de cierre de los padres, y otra se olvida de poner que es como gerente de cierre de los padres. Genera que el legitimado pasivo varíe, en un caso es la persona jurídica, y en otro caso es Miguel Acosta a título personal. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Pero siempre recuerden el firmante, no se olviden del firmante. En cuenta corriente, ¿quién es el titular de quién es el legitimado pasivo? El cuenta correntista. El titular o los titulares de la cuenta corriente. Ahí sí, puede ser que tenga 3, 4 titulares de la cuenta corriente o cotitulares, y son todos solidariamente responsables y son todos legitimados pasivos míos para poder reclamar. ¿Estamos? No confundan, por más que están vinculados, un cheque que se deposita en una cuenta corriente con el título ejecutivo cuenta corriente. Son dos títulos distintos. Tengo pagaré por un lado, cheque por otro, cuenta corriente por otro. En el caso de la cuenta corriente, son los titulares de la cuenta corriente. ¿Estamos? Y obviamente el certificado, recuerden, el certificado de cuenta corriente debe cumplir con el requisito de 1406. Con lo cual, tengo que cumplir con esos requisitos. Si yo no cumplo con esos requisitos, no voy a poder ejecutarlo. Uno de los requisitos, ¿cuál es? Indicar el titular. Indicar el titular de la cuenta corriente. Eso me genera el legitimado pasivo. Y si yo no soy legitimado pasivo, podré plantear la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva. ¿Qué pasa? Muchas veces pasa que nos encontramos con una cuenta corriente que la abre un esposo, la esposa no firma, nunca firma, figura en el contrato pero nunca firma. Y cuando viene la demanda contra los dos. Automáticamente uno puede plantear la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva, porque se confunde el banco ahí. Obviamente va a requerir de la prueba pertinente para demostrar que yo no soy titular de ninguna cuenta corriente. En el caso de expensas, me lo establece el 2050 hoy del Código Civil y Comercial, que ya lo hablamos cuando hablamos de título, quiénes son los legitimados pasivos. Titular registral, todo aquel que tenga una posesión legítima. También hablaba, dentro de esos tenemos, no se olviden que está el 2148 el usufructuario. En el caso de alquileres, ¿quién es el legitimado pasivo? Locatario y o fiador. Con la circunstancia que ya vimos cuando vimos el título pertinente. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto cerramos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto los legitimados activos como los legitimados pasivos de cada uno de los títulos, si el título no cumple o no está reclamado por quien tiene que estar reclamado, o no está reclamado contra quien debe estar reclamado, se canaliza a través de lo que es la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación activa o pasiva. ¿Estamos? Con eso vamos a cerrar hoy. Mañana vamos a arrancar. Les pido que traten de leer la clase que está subida en el campo. Vamos a hablar de la inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación. ¿A qué refiere esto? Les voy a hacer brevemente 2 o 3 tips para que mañana desarrollemos. Primero, o que no existe la obligación, o que haya un plazo pendiente, con lo cual no es exigible la obligación, o que tenga una condición suspensiva. Pero además, porque no cumple con alguno de los requisitos de fondo que hace, y de forma también, pero de fondo sobre todo, que hace que el título sea inhábil como tal. ¿Estamos? Entonces, cuando no cumple con estos requisitos, o cuando la obligación no existe, o cuando tengo un plazo pendiente, se canaliza a través de la inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación. ¿Estamos? Esto mañana lo vamos a desarrollar un poquito mejor. Vamos a desarrollar lo que es la habilidad o inhabilidad del título del pagaré del consumo. Y
vamos otra vez a desarrollar esta inexigibilidad de la obligación en cada uno de los títulos. Después, las dudas que les hayan quedado hoy las charlamos mañana. Si podemos terminar mañana con esta parte de inhabilidad, les reitero, la inhabilidad implicaría una cursada entera hablar de inhabilidad en lo que podemos dar, y por ahí empezamos con litispendencia, me parece. Sí, litispendencia, que sería la próxima excepción, o al menos algún pantallazo de lo que es litispendencia. ¿Les parece? ¿Quieren hacerme alguna pregunta antes de cortar? A ver si tengo acá en el chat, espérenme. Yo tengo una consulta de un ejemplo que dio recién, Sí, que no lo puedo notar. Decime. ¿Quién es? En el caso de Catalina. ¿Quién me habla? Catalina. Bien. En el caso de certificado de cuenta corriente, dijo el legitimado pasivo era el titular de la cuenta. Y dijo algo sobre el cónyuge, o me perdí, no sé si... Claro, muchas veces el cónyuge figura en el contrato como cónyuge, porque está casado y llenan todos los datos, pero el cónyuge no termina firmando ese contrato de cuenta corriente. Con lo cual si no firma... Y no es titular de la cuenta corriente, y por lo tanto no es legitimada pasiva para ser reclamada. Bien, listo. Muchas gracias. Se puede librar en blanco, pero lo importante sería que esté completo el nombre del beneficiario al momento de presentar la ejecución. Sí, a ver, cuando hablamos de pagaré en blanco, obviamente estamos hablando de que no sea presentado el pagaré con beneficiario en blanco. O sea, sí, puedo librarlo en blanco, todo lo que quiera, lo importante, como dijo Leandro, que al momento de presentarlo lo complete, obviamente. Eso es lo importante, y que les reitero que parece tonto, pero evidentemente no ha sido tan tonto porque ha generado un plenario, con lo cual se presentaban sin completar. Ahora es mucho más difícil. Después, ¿qué más? Siempre y cuando sea dentro del objeto social y el mandato esté vigente. Sí, es verdad, en el tema de cheques, generalmente cuando uno libra un cheque, eso lo vamos a ver mañana con el respecto a exigibilidad, y ahí vamos a ver qué requisitos de admisibilidad se requieren en los documentos o en los títulos para que el mismo, digamos, sea exigible o no sea exigible. Lucas, para que vos tengas en cuenta, si yo no tengo, no estoy dentro del objeto social o no tengo mandato vigente, el cheque va a ser rechazado por ese motivo en el banco, y ahí me va a generar la habilitación para reclamarlo en forma personal al firmante. Es correcto. Una duda, ¿por qué no me acuerdo? Una duda porque no me acuerdo. No tiene que ver con el tema. ¿La demanda por alquiler es directamente al locador o puedo hacerlo simultáneamente al fiador? La demanda es al locatario, no al locador, es al locatario, y puedo hacerlo simultáneamente al fiador. Sí, no, son los legitimados pasivos en la ejecución de alquileres, son tanto el locatario como el fiador. Lo que yo puedo es reclamarle solamente al fiador, pero si tengo que preparar la vía ejecutiva, tendré que citarlo al locatario para preparar la vía ejecutiva. Únicamente para eso. Después puedo seguir la acción únicamente contra el fiador. No tengo ningún inconveniente. ¿Estamos? ¿Nos vemos mañana? Ok. Hasta mañana. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana.